los nenos esta noche que van del 5 al 6, ¿no? La más, la mejor, están todos esperando por un regalín, un paquetín, una cachigalina, cosas de estos, ¿no? Y los mayores también, de igual, porque yo también espero un regalín, como todo, ¿entiendes? Y yo sirvo-me mucho del paje, porque si no fuera el paje no programa. Creedme lo que no programa por los cartes, a las pinches cartes de los niños, hay unas peticiones que se las traen, amigo mío. Llega, yo pregunto, ¿qué es esto que me piden? Una extension play, por ejemplo, no sé, es una consuela, o no sé qué es. Bueno, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué viene? Coño, para jugar. ¿Y cómo juegan? No juegan sentados, ¿no juegan sentados? Nosotros, generaciones atrás, jugábamos, sudábamos, eran tiempos de escasez, bañábamos, una pata en cada cabeza como de aquella, ¿entiendes? O íbamos a la poza de los estudiantes a duchamos, o a la debajo de San Julián, ya sabéis que había una duchuca allí, y entonces, quiero deciros que los juguetes de entonces, de antes, eran, qué sé yo, más creativos. Jugábamos con ellos, acordábamos de la peonza, acordábamos de los rodamontes, acordábamos del Corri Velascoño, el famoso, acordábamos de una lanchina, acordábamos de los lanchines, yo acuerdo de echar lanchinas en una riega, una chata que había en Fontaní, eran unos lanchines de hojalata, ¿no os acordáis? Bueno, pues te acuerdo mío. Bueno, no quiero alargar más la situación esta, porque vamos a dejar paso aquí al otro rey. Gracias a la organización, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, nada más, y más para otro año, y dejamos algo, para otra vez dejamos un poco más. Venga, vale. Bueno, niños, ¿habéis sido buenos? ¿Ya cenasteis? Pero ya sabéis que hay que ir por la cama temprano, y hay que cenar. Y hay que poner un poco de turrón y un poco de agua para los caballos. ¿Vais a ponerlo? Bueno, a ver si os lo traen todo, ¿eh? A ver.